Buenas tardes. Hoy tomamos un poco una dimensión distinta en el horario para esta comunicación porque nos pareció importante que ustedes tuvieran durante el transcurso de la mañana las cifras más concretas por la diferencia que hay entre todas las localidades de la provincia en el parte de la mañana, que va a ser a las 10 de la mañana, si podemos mantenerlo en ese horario, con todo lo que es la información de los laboratorios del día anterior. Se va a cortar a las 24 horas. Si hay algún resultado laboratorio a la madrugada, lo vamos a sumar al día siguiente, de manera que ustedes sepan que en el transcurso de esa parte están acumulados todos los resultados de laboratorios en la provincia de Santa Cruz en el transcurso del día anterior hasta las 24 horas. En el horario de la tarde lo que vamos a tratar de ver es algunos conceptos que nos parecen importantes tratar de integrar, producto de muchas preguntas que se hacen al área de comunicaciones, a nosotros, a las áreas de atención en los sectores de salud, y básicamente que cada uno de los componentes del ministerio vaya desarrollando una temática de manera que no vamos a trabajar acá cifras numéricas, sino un poco de conceptos que podamos comunicarnos, porque todos tenemos que tratar de entender un proceso que se va a mantener en nuestras comunidades a lo largo de bastante tiempo y es necesario que nos adaptemos a esa realidad. También vamos a intentar, a partir de la semana que viene, algunos aspectos que son relacionados con otros ministerios, de hacer un momento conjunto entre los dos ministerios, de manera que si vamos a trabajar temáticas de los aspectos laborales, esto se realice con el Ministerio de Trabajo. Si vamos a trabajar con temas de producción o de transporte, lo que sea, se haga con las áreas respectivas, de manera que ustedes vean un trabajo integrado que es muy importante hacer detrás de cada una de estas noticias que podemos dar. El área técnica va a colocar ahora, para que ustedes vean, algunas placas que ayuden a entender y a seguir el flujo de la comunicación que quisiera que observáramos. En la primera placa van a ver con dos colores cómo se ha ido desarrollando los casos acumulados a lo largo de la provincia. Ustedes pueden ver un periodo muy largo de una franja muy escasa que fueron un montón de tiempos desde el comienzo de la pandemia en Santa Cruz, pero a partir de julio empieza ese crecimiento que ha tenido un impacto fundamental en la ciudad de Río Gallegos. En color rojo van a observar cómo va el proceso de alta, o sea que al mismo tiempo que se van produciendo casos nuevos frente a un brote, también vamos teniendo aumentos de altas en los sectores que estuvieron contagiados con el cuadro. Un tema importante para mencionar es esa magnitud de desarrollo, que ustedes lo van a ver en distintos gráficos, pero que quisiera que tomemos conciencia que también en Santa Cruz sucede y va a seguir sucediendo. En un ratito más vemos otros dos gráficos, porque tenemos que tomar conciencia de cómo tiene que ser nuestra conducta en una cotidianidad a lo largo de los próximos meses. El segundo gráfico que ustedes van a ver es cómo una de las técnicas, que es la curva de duplicación, está siendo observada en el transcurso de las medidas de aislamiento que se ha producido en Río Gallegos. En el caso concreto comienza sobre el 9 de junio, la primera columna, donde nosotros teníamos una tasa de duplicación de 34. Otras veces ya hemos hablado de esto acá. Partimos en el momento en que el día 13 vamos a 4 días de tasa de duplicación. Es el perfil más bajo. Se producen las medidas de aislamiento de la comunidad y producto de ese esfuerzo que hacemos entre todos, que cuesta mucho, fíjense cómo empieza a lentamente ordenarse el proceso y estamos ya al día de ayer con un 16 días de nivel de duplicación de casos. ¿Por qué es importante un gráfico como este? Porque esto es lo que marca las perspectivas de cómo nos podemos ir organizando con las medidas que tomamos en respecto de la circulación de personas.
Si no tenemos cuidado en esta situación, cualquier descuido volvemos a la curva anterior que habíamos visto, y ese cuidado es un cuidado que tenemos que tenerlo consciente entre todos. El ritmo de ese crecimiento está dado por una cosa técnica que es la curva R, o el tiempo estimado de cómo se contagia, qué perspectiva de contagio tenemos en promedio entre una persona que está infectada y a cuántos contagios. Habíamos hablado que tuvimos un pico muy alto y estos brotes lo tienen de esa manera. En el día de ayer nosotros estamos ahí a un nivel de quebrar la barrera del R1, que significaría que ya debajo de ese nivel, 2 personas que están con posibilidad de contagiar no contagian a 2 sino a 1. Por lo tanto, estamos reduciendo ya el nivel de contagio. Esto es lo que estamos buscando con este proceso de aislamiento y el inhibir el tránsito para impedir los contagios entre las personas. Pero este proceso tiene que ser a nivel del interior de las casas y cómo son los comportamientos cuando nosotros nos reunimos con cada uno de los actores con los que convivimos y en el área laboral. La placa que presenta ahora, van a ver cómo es el brote, cómo es la simbología del brote en base a la sintomatología de las personas en gallego. Ustedes van a ver que son como ondas, muy desparejas, que se van dando a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa que se han ido haciendo por grupos que se conformaban como grupos de contagio. Entonces, nosotros tenemos oleadas, como 3 oleadas producidas en el área de Río Gallego. En la cuarta, lo que se presenta es lo que pasó en Calafate. Ustedes ven ahí un solo núcleo que está en este momento siendo estudiado y controlado por la localidad, pero que todavía tiene casos positivos. En Calafate, el tiempo de duplicación está en este momento en 9, estaba más bajo y lo están distanciando. Esas medidas nos están indicando un esquema que tenemos que aprender a memorizar para los meses que vienen. ¿Por qué? Todas las localidades pueden tener esta situación de un contagio brusco en un brote. La reacción tiene que permitirnos bloquear ese bloque de manera inmediata. Yo voy a utilizar a lo largo de las veces que nos comuniquemos una perspectiva de comparación que nos permita por ahí darnos cuenta de alguna simbología. Y como lo que me parece que lo más importante como concepto es la solidaridad, me voy a abusar un poco de nuestros amigos los bomberos, que son solidarios de por sí, pero además nos pueden dar muchos ejemplos para tratar de comparar con esta situación. Si nosotros tomamos el brote como si fuera un incendio, lo importante son las medidas que se tomen en forma inmediata, porque cuando ese incendio se desparrama a una magnitud general, hemos visto bosques desaparecer, hemos visto situaciones de viviendas completas o de torres de edificios que desaparecen cuando esto se desparrama. Pero si en el mecanismo del incendio uno tiene determinados procesos que son los bomberos en este caso, en el área de salud, es la estructura de salud que está enseguida apagando el incendio, ese proceso se logra controlar. Este mecanismo es lo que vamos a tener que ir haciendo y sabiendo que tiene que estar preparada toda la comunidad, porque los brotes van a producirse en localidades del interior y acá en Gallego. Recuerden que toda persona que se aísla sin tener el contagio, porque son contactos cercanos, pero después salen negativos, esas personas que han estado 14 días en aislamiento no son personas que están con anticuerpos, sino vuelven a estar como anteriormente estaba. En el caso de una persona que se aisló 14 días sin tener el contagio hecho, sino por precaución, está sin anticuerpos. Distinto es el caso de las personas que han tenido el contagio y evolucionaron esos 14 días y están de alta. Esas personas es probablemente las que sí tengan anticuerpos.
En una comunidad como la de Gallego, la afectación de personas que uno puede percibir en este momento es más o menos, podemos decir, un número de unas 10.000 personas, y Gallego tiene 120.000 personas. La posibilidad de un brote está permanentemente disponible y a que suceda en Río Gallegos. De esta manera vamos a tratar de ir conversando con distintos aspectos y en base a un feedback de las noticias y de las cuestiones que tengamos con los equipos de comunicación, vamos a ir tratando de trabajar temas que sean de interés y que sean útiles para nuestro comportamiento cotidiano. Muchas gracias. Buenos días. Hoy sábado me parece importante plantear a lo largo de una semana muy cargada una determinada interrelación en esta pequeña presentación para que veamos durante el fin de semana de reflexionar sobre lo que nos está sucediendo. Muchos preguntan qué nos puede ayudar en este momento. Mi respuesta es que existe una situación que es la solidaridad. Gracias a Dios en el español tiene un nombre femenino y eso nos acerca a los aspectos afectivos que nosotros también tenemos que poner en juego en este momento. La esperanza de que esta etapa pase tiene que ser también abonada, tenemos que cultivar una tierra para que esa semilla crezca. Y me parece que es importante no pasar por alto dos anuncios que estamos haciendo en medio de toda la información, que son que un caso de Caleta Olivia que hace 14 días informábamos había dado positivo para el COVID, está de alta. En Calafate habíamos informado varios casos, en este momento de una familia ya casi la totalidad está de alta. Y esta semana en Gallego, la que vamos a comenzar, vamos a empezar a tener esa información. Vamos a empezar a decir, no como decíamos hace 14 días, que una persona nos dio positivo, sino vamos a decir, una persona nos dio de alta. Que un grupo familiar que nos había dado positivo, en este momento ese grupo familiar va a ir de alta y que muchas personas que estuvieron en determinadas circunstancias fueron positivos, ahora están de alta. Ese es el logro que me parece importante observar. Todo esto se debe a una serie de acciones en donde estuvimos alerta, nos trabajamos frente a las dificultades, fuimos atacando los distintos problemas y juntos vamos a salir de esta situación. Cuanto más juntos, ese proceso se va a hacer más fácil. Las lecciones aprendidas, ustedes van a escucharlas que son permanentes con esta pandemia. Lo van a escuchar en casi todos los programas, en toda persona que habla sobre el tema. Y la lección aprendida también nosotros tenemos que realizarla. ¿Por qué? Porque esta semana de julio, la última semana de julio, es un elemento clave para que saquemos conclusiones de cómo vamos a trabajar en el mes de agosto. Va a ser una semana con noticias que tienen integración donde vamos a decir que vamos a tener nuevos positivos, pero también que vamos a tener alta. Y eso tiene como lección aprendida el ejercicio de la cuarentena, que me voy a extender un poquitito para que lo tratemos de entender en profundidad. La cuarentena es la herramienta que estamos teniendo frente al virus y que significa un aislamiento que nosotros hacemos en forma extrema con los casos positivos o los contactos estrechos. Es lo que necesitamos para que se corte cualquier grado de transmisión. Y muchas veces nos afecta personalmente. Voy a poner un ejemplo. Si una persona es de una comunidad, de una localidad donde no hay casos positivos y tiene que realizar un tratamiento en una comunidad donde hay casos positivos, no es necesario que dilate el tratamiento, puede hacerlo. Va a esta localidad, indudablemente viene con
o como un elemento negativo porque su comunidad no lo tiene, pero acá puede adquirir el contagio. Entonces, cuando vuelve, tiene que realizar la cuarentena. Pero uno puede decir, pero yo tengo que ir mañana de vuelta. Vaya mañana de vuelta. Y vuelva y realice la cuarentena. Tiene que hacer los 5 días. Vaya los 5 días. Pero piense que usted puede ser portador sin darse cuenta de un contagio, porque nosotros no lo vemos al virus, y tampoco en los primeros días, ni cuando usted es portador sano, se da cuenta que lo lleva a la comunidad. Vaya los 5 días y realice después la protección propia y de los demás en cuarentena. Cuando realiza el final de su tratamiento, comienza a contar los 14 días, porque usted se puede haber contagiado el primer día, el segundo o el último, o no se puede haber contagiado. Pero nosotros no lo vemos al virus hasta que aparece con algún síntoma. Pero mientras tanto, en esos días, esa persona puede contagiar a 10 o 12. Quizás por su propia estructura, ni lo sienta, pero puede contagiar a otro que sí pueden afectarse. Y nosotros tenemos que cuidar esos casos en nuestra comunidad. Y la solidaridad es lo que tiene que movernos a superar estos problemas que estamos teniendo para el bien de todos, para el bien de una comunidad que tiene que avanzar. Y agosto nos tiene que encontrar con ese espíritu. Un agradecimiento muy grande, y creo que todos nos merecemos agradecer al vecino, al que está al lado, con todos los que hemos hecho el esfuerzo. Algunos estarán más cansados que otros, pero necesitamos estar agradecidos a todos aquellos que se entendieron y que hicieron un aporte sustantivo para evitar esta dispersión. En gallegos, especialmente, a los que vinieron a ayudarnos, profesionales y otros actores que nos ayudan. A los que están acá, desde la gente de cuidado, la gente de municipalidad, los policías, el personal de salud. A los que no estaban al comienzo, en la primera hora, y se sumaron después. Les agradecemos mucho. Y necesitamos que nos sumemos todos. Esta semana es una semana en donde tenemos que tomar opción. O estamos mirando de afuera el problema o nos metemos adentro. No es indistinta la opción que yo tome. Los nuevos, los que se sumen a esta situación, les agradecemos que vengan porque vamos a precisar vivir en esta circunstancia. Todos podemos hacer nuestra parte, por omisión o por acción. Aunque sea poco, yo quisiera que pensemos en una referencia que nos hace una persona que muchos conocemos, que es la Madre Teresa de Calcuta. Y yo quiero dejarles con la frase que me parece más importante para este momento. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar no sería lo mismo, sería menos si falta una gota.